hemos recibido al internacionalista Francisco Belaúnde, que si bien es abogado, nos interesa conocer su opinión sobre cómo está ubicado el Perú en el contexto de nuestra región. Tenemos amigos en los que confiar, tenemos afinidades. Algunos dicen que el mejor amigo que nos queda es Chile, pese a que las relaciones personales entre el jefe de Estado chileno, el señor Boric, y la nuestra, la señora Boluarte, no son buenas, pero los estados sí son complementarios y han tenido coincidencias. ¿Qué piensa usted, señor Francisco Belaúnde, de qué manera esta decisión sobre el asilo puede afectar nuestras relaciones con Brasil y quizá dificultar aún más nuestras relaciones en la región? Gracias, Fernando, por la invitación. No, al contrario, si la señora Boluarte rápidamente accedió a la demanda de Brasil. Pero justamente pues para no envenenar más las relaciones. Claro, ¿no? Es verdad. Digamos, el Perú no está en una buena, en general, no está en una buena situación diplomática, en particular por el tema de los muertos en las protestas, ¿no? Entonces, al final al Perú no se le ve bien. Pero claro, como es un país con el cual muchos no se quieren pelear, por ejemplo los europeos, para hacer frente a la influencia china y ahora la influencia de Estados Unidos, digamos el Perú se vuelve pues un país con el cual, como otros países, es bueno tener buenas relaciones. Pero, digamos, en lo que se refiere a la imagen de la presidenta, es pésima a nivel internacional. El Estado peruano sí, porque es un socio al cual hay que cuidar, ¿no? Entonces, efectivamente... Y además también es un país que está atravesando una crisis de criminalidad que tiene repercusiones regionales. No, sin duda. Nadie sin duda. puede no desear que avance acá la lucha contra las bandas transnacionales, porque sí, claro, eso terminará por irradiar. De hecho, efectivamente, lo que está pasando en el Perú ya está pasando en mucho peor en Ecuador. El Perú todavía está lejos de la situación ecuatoriana, ¿no? En términos de homicidios, estamos, creo que en la cuarta parte, ¿no? Pero hemos crecido. Entonces, aquí está creciendo. Efectivamente, el Perú como país es un país que interesa a muchos otros países o todas las principales potencias. Tenemos, al fin y al cabo, frontera con 5 países, fronteras de más de 1.000 kilómetros. Salvo Chile, todos son más de 1.000 kilómetros. Sí, claro. Además, una costa de 3.000 kilómetros. Así es. Entonces, el Perú finalmente está... se podría decir que el gobierno de Dina Boluarte tiene una pésima imagen, pero a pesar de ella... La situación diplomática del Perú no es tan mala, ¿no? Porque los países quieren acercarse al Perú, como digo, porque es un socio y tiene problemas que hay que atender. Efectivamente, la mejor relación la tenemos con Chile. Y eso es un tema de Estado, ¿no? Porque seguramente Boric, por cierto, se pronunció duramente contra la señora Boluarte en una reunión que hubo en Buenos Aires, que fue, no me acuerdo en fin, un organismo internacional. Pero, claro, él de ninguna manera dejó de reconocer que la señora Boluarte era presidenta legítima. Tenía legitimidad. Totalmente legitimada. Se pronunció duramente, pero sí reconoció la legitimidad. Y para él es muy importante la relación con el Perú. Tan es así que fue el único presidente que se reunió en Naciones Unidas de manera bilateral con ella, ¿no? Cuando ella acudió para pronunciar un discurso, porque nadie más quería reunirse con ella, ¿no? El presidente de Brasil sí lo hizo porque él estaba, cuando organizó esta reunión, ¿no? Que tenía que ver con la Amazonía, y también quería mostrar, ¿no? Quería mostrar que él tenía una convocatoria. Entonces le convenía estar al lado de Dina Boluarte y de todos los demás sonriendo, aunque no tuviera una particular simpatía, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de Brasil, como algunos decían que podía generar problemas diplomáticos con Brasil, pues no, al revés. Justamente lo ha hecho para evitar cualquier tipo de problema. Ahora, pero falta ver, vale. ¿Qué pasa si hay cambio de gobierno en Brasil? De aquí todavía faltan 2 años, ¿no? Y obviamente la oposición en Brasil, pues, ha criticado este asilo, ¿no? Cuando Bolsonaro llegó al poder, partieron una serie de asilados que habían ahí rápidamente. Y ¿no? seguramente si pasara una cosa así, bueno, ya Bolsonaro no se puede presentar porque está inhabilitado, pero si llegara alguien de derecha de tipo Bolsonaro, pues seguramente ella se le podría revocar el asilo, una cosa, ¿no? que mencionó el abogado Giorgetto y que está mencionada en la Convención Interamericana del Asilo es que podemos pedir la extradición. El hecho de que esté asilada en Brasil no impide que podemos solicitar la extradición, pero lo que el abogado nos dijo, yo le precisé, es que la extradición es un procedimiento judicial, pero claro, al final el que decide no es el presidente de la Corte Suprema, sino el presidente de la República. Exactamente, en general así es, son los gobiernos los que finalmente deciden al final si la extradición procede. Entonces teóricamente podrá efectivamente pedirse la extradición, y seguramente se hará eventualmente,
Pero claro, si el gobierno de Brasil no quiere, pues no va a haber extradición, así de simple, ¿no? De acuerdo. Ahora, hay una voluntad de interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schaller. Hay pocos precedentes, ¿no?, de cancilleres sometidos a una interpelación. En general, los congresistas han velado porque el que encarna los intereses permanentes de la nación, el sector exteriores, no se vea salpicado por el debate político, ¿no? Yo, de lo que yo recuerdo, el único canciller que ha tenido una situación delicada ha sido Porras Barnechea, el 61, por su posición frente a Cuba. Sí, no es que defendiera a Cuba, lo que consideraba negativo que se le expulse. Mejor tenerla adentro que fuera. Pero no le gustó a Prado eso y salió. Renunció y murió pocos días después, creo. Pero el Congreso probablemente estaba dispuesto a vacarlo o a censurarlo, ¿no? O a censurarlo. Pero después del caso de Porras Barnechea no recuerdo ningún canciller. Tampoco recuerdo un caso así, ¿no? De, digamos, que un canciller estuviera en una situación de ese tipo. Ahora, que se le vaya a interpelar puede ser, pero que de ahí que se le vaya a censurar lo veo complicado, ¿no? Porque para empezar, ahí pues este Parlamento está sucediendo finalmente a Dina Boluarte, ¿no? Entonces, no creo que bueno, en fin, ya es un tema de política interna, no sé cómo serán las cosas, ¿no? Pero sí, será una situación... Cuando uno mira a quienes han votado contra la censura del ministro de Educación y de la ministra Midis, y sobre todo Fuerza Popular, Perú Libre, los dos extremos de alguna manera, y han habido votos de Acción Popular también, ¿ah? Sí. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si efectivamente si le quieren generar un problema a la presidenta con la digamos, claro que tampoco es el ministro para ella más valioso, entiendo, ¿no? Porque para ella creo que los más valiosos son aquellos que de alguna manera la protegen y la pasan, ¿cómo se llama?, elogiando todo el tiempo, me imagino yo. Él tal vez no tenga ese perfil. Finalmente es un profesional, es un diplomático, ¿no?, que cumple su papel, ¿no? Pero claro, igual para ella no sería conveniente que le censuren a un ministro, ¿no? Usted mencionaba el concepto de lavado de activos, que no es definido de la misma manera en los diversos países. Acá la condena ha sido por lavado de activos. Claro, lo que habría que ver es porque aparentemente, como muchos dicen, incluso la periodista Rosamella Palacios, que lo que se está haciendo es penalizar algo, finalmente se penaliza algo que no era delito al momento de haberse cometido, ¿no? Solamente una falta administrativa. Una falta administrativa. Y se ha encontrado la figura del lavado de activos que se la ha aparentemente reinterpretado para que calce en esta situación nueva, ¿no? Entonces sería interesante, a mí me parece, claro, yo no soy penalista, pero sí me parece una novedad en todo caso, y sería interesante ver qué pasa en otros países. Si efectivamente el lavado de activos también contempla esa figura donde se recibe dinero, ¿no?, para una campaña y lo que se hace es diluir el hecho que finalmente haya llegado dinero no declarado. Exactamente lo que ha pasado en Francia con Sarkozy. Ha sido condenado por segunda vez a 7 años en primera instancia por haber blanqueado dinero dado por la dictadura libia de Mohamed Gaddafi. Pero él era presidente. Y además en ese caso era candidato, pero además en Francia sí es delito recibir. No hay ninguna duda. No, en Francia sí es delito. El delito. de dinero, como le llaman ahí. Claro. Y tanto es así que ha sido condenado en primera instancia Sarkozy. Sí, en primera instancia. A 7 años. Sí. No, aunque no ha ido a la cárcel todavía, ¿no? No, pero por la primera condena tiene grilletes electorales. Sí, eso sí. Por eso la primera condena, por pero, una cosa mucho menos grave. Sí. Pero esta vez ha sido ya condenado en primera instancia. Falta ver qué se decide en segunda instancia. Pero no es imposible que vaya a la cárcel por haber recibido dinero de la dictadura libia de Muammar Gaddafi y haberlo metido en la campaña electoral francesa. Ahora, sí, pero el solo hecho de haber... más dinero que acá. Claro, pero el solo hecho de haber recibido esa plata y haberla metido en la campaña, y eso ya solo es un delito en Francia. Ese solo hecho. Sí. Y claro, después viene la parte de esconder, ¿no? Toda esa parte también. Pero ese solo hecho de haber metido la plata en la campaña ya es un delito. En el Perú ahora sería un delito, en esa época no lo era, ¿no? Lo que nos ha dicho el fiscal Juárez Atocha aquí es que la figura existía para narcotráfico. Desde principios del siglo XXI. Sí, claro. Desde el año 4 por lo menos. Claro. Y que no había ningún impedimento y según él hay ya un aval constitucional a eso.
Vamos a ver si es que alguien presenta algún recurso en ese sentido. Claro, pero claro. El señor Juárez Atocho está persuadido de que el lavado de activos sí existía en nuestra legislación, aunque se la asociaba solamente con el narcotráfico, Claro. sin ningún fundamento según él. Aunque también creo por evasión de impuestos, ¿no? A veces se puede también haber, también puede haber algún tipo de lavado de activos, entiendo, ¿no? En fin, eso se puede ampliar a diversos casos, porque también hay minería ilegal, a todo tipo finalmente de delito, ¿no? De dinero digamos, dinero de origen ilícito. El lavado de activos se puede extender. Eso no es, digamos, finalmente... En las campañas pasadas, que sepamos, no ha habido dinero de la minería ilegal, de la cual no teníamos tanta noticia como ahora. Es poco probable que las cosas sigan siendo ahora así, habida cuenta de que la minería ilegal, se nos dice, mueve más de 6.000 millones de dólares al año en el Perú, es decir, mucho más que el narcotráfico. Sí, claro. Francisco Belaúnde, muchas gracias por hacernos pensar también los aspectos internacionales y ubicarnos en el contexto de nuestra región, en donde nuestro país tiene algunas dificultades de relacionamiento con algunos de nuestros vecinos. Vamos a ver qué cosa termina siendo esto en nuestra relación sobre Brasil. Hasta el momento lo que hemos hecho es comprender la Convención Interamericana sobre el Asilo igual que ellos. Por eso hemos aceptado darles el salvoconducto. Nadie le pedía que fuera tan rápido, es cierto. Pero en fin, así han sido las cosas.